Yes, thank you very much. It is a pleasure for me to give this morning Muchas gracias, es un honor para mí hablar esta mañana a lecture with the title acerca de una lectura con el título The Necessity of Proportionality in the Application of Constitutional Rights. titulada La necesidad de proporcionalidad en la aplicación de derechos constitucionales. The concept of necessity is a central concept of philosophy. El concepto de necesidad es un concepto central de filosofía. Without the concept of necessity, Sin we el cannot concepto have philosophy. de necesidad no podemos tener filosofía. The alternative to necessity is naturalism. La alternativa a la necesidad es la naturalidad. That is, some people apply proportionality analysis, other people do not do this. Algunas personas aplican el análisis de proporcionalidad y algunas no. And everybody can do what he wants. Cualquiera puede hacer lo que quiera. Well, let's start. Vamos a empezar. Proportionality is one of the most successful ideas in constitutional law. La proporcionalidad es una de las ideas más exitosas en el derecho constitucional. There has been a book in the Cambridge University Press, Hay un libro en la Universidad de Cambridge, edited by Hascraft escrito por Hascraft and Weber, y revisado. It's the beginning of the book. We find the following sentence. En el comienzo del libro encontramos la siguiente oración. I quote Cito from my mind. I have not written down it. la parte que recuerdo. To talk about human rights Hablar de derechos humanos is to talk about proportionality. es hablar de proporcionalidad. Now, back to my text. The proportionality is one of the most successful ideas in constitutional law. La proporcionalidad es una de las ideas más exitosas en el derecho constitucional. The phrase migration of proportionality, be it across Europe La frase migración de proporcionalidad, ya sea en toda Europa or across the whole world, o en todo el mundo, has become an oft encountered metaphor. se ha convertido en una metáfora frecuente. This, however, does not say that there exists no critique of proportionality analysis in legal science and no resistance against it in legal practice. Sin embargo, esto no quiere decir que no existan críticas al análisis de proporcionalidad en la ciencia jurídica y que no haya resistencia contra este análisis en la práctica jurídica. So, for instance, Aharon Barak, Entonces, por ejemplo, Aaron Barak, I mentioned him yesterday already, that is the former president of the Israel Constitutional a Court. quien he mencionado ayer, es el antiguo presidente de la Convención Constitucional de Israel, Raises, and I add la this, Corte Constitucional. Barak raises in his book Proportionality from 2012, Aaron dice en su libro Proporcionalidad de 2012, with respect to the United States, the question con respecto a los Estados Unidos, hace la pregunta: is, I quote him, is American constitutional law ready for this change? cito, ¿está preparada la ley constitucional estadounidense para este cambio? Fin de la cita. For this change. I would like to add, the U.S. Supreme Court La Suprema Corte de Estados Unidos is of all Supreme Courts and constitutional courts in the world, the one es, por sobre todas las Supremas Cortes del mundo, who does not want to make proportionality analysis. la que no quiere hacer un análisis de la proporcionalidad. They prefer things like original intent, Prefieren cosas como
mandatos originales. Judge Scalia, for instance. El juez Scalia Scalia, por ejemplo, and formalism. y Okay. en su libro Now, this leads to the question of whether the successful migration of proportionality is a process that might well have gone in a different direction. Esto lleva a la pregunta de si la migración exitosa de la proporcionalidad es un proceso que bien podría haber ido en una dirección diferente And that, like a temporary fashion, might well pass away altogether. y que como una moda temporal podría pasar o desvanecerse por completo. Is it, that is to say, something that is merely contingent, Es decir, algo que es meramente contingente, or do we observe something that is necessary, u observamos aquí algo que es necesario, which, like Aristotle's syllogistic, que como el silogismo de Aristóteles, can indeed be refined, deepened, and analyzed where its particularities are concerned, puede refinarse, profundizarse y analizarse en lo que respecta a sus peculiaridades, but in its core endures in time and space. pero en su núcleo perdura en el tiempo y el espacio. This is the necessity question. Esta es la pregunta de necesidad. And that is our question on this morning, the necessity question. Y esa va a ser nuestra interrogante en esta mañana, la pregunta de necesidad. And just a word to Aristotle's syllogistic about my philosophy teacher, Günther Patzig, is one of the greatest Aristotle experts in the world. Mi profesor de filosofía, Günther Patzig. es uno de los más grandes estudiosos de la filosofía de Aristóteles. He died 1 year ago. Murió hace un año atrás. And Patzig shows that the Aristotelian syllogistic, Él mostró que el silogismo de Aristóteles, more than 2,000 years old, que tiene más de 2000 años de antigüedad, is true up to today. se mantiene verdadero en el día de hoy, hasta los días de hoy. That is, the modern mathematical predicate logic Es el predicto moderno matemático. has not changed the Aristotelian syllogistic. No ha cambiado el silogismo aristotélico, It has only made a further, more precise analysis. solamente se hizo un análisis más preciso. First chapter, necessity and contingency. Necesidad y contingencia. The principle of proportionality is necessary if it can claim validity in all legal systems. El principio de proporcionalidad es necesario si se puede reclamar validez en todos los sistemas legales. What can claim validity in all legal systems has absolute validity. Lo que puede reclamar validez en todos los sistemas legales tiene validez absoluta. Absolute validity is, as such, non-positivistic validity. La validez absoluta es, como tal, validez no positivista. On the other hand, what can only claim to have validity in some legal systems has merely relative validity. Por otro lado, lo que puede tener validez en algunos sistemas legales tiene cierta validez o una validez meramente relativa. Relative validity is positivistic validity. La validez relativa es validez positivista. And I would like to add, the new European, of the European Union, the new contract or convention about
La nueva Human Convención Europea acerca de Derechos Humanos only some years old, solamente tiene algunos años de antigüedad. has in Article 52 Tiene el artículo 52, the prescription la prescripción that each application of human rights que cada aplicación de derechos humanos must follow the principles of proportionality analysis. debe seguir los principios del análisis de la proporcionalidad. That is a positivation of proportionality analysis. Ese es un análisis de proporcionalidad positivista. But our question is this necessary? Pero nuestra pregunta ¿es esto necesario? In the most constitutions En la mayoría de las constituciones and international conventions, y convenciones internacionales you find nothing written about proportionality analysis. no se encuentra nada escrito acerca de análisis de proporcionalidad. Nevertheless, that is my thesis. Sin embargo, esta es mi tesis. Proportionality analysis is necessary. El análisis de proporcionalidad es necesario. This distinction between necessary and contingent is applicable not only to the principle of proportionality as a norm about the application of constitutional rights. Esta distinción es aplicable no solo al principio de proporcionalidad como norma sobre la aplicación de los derechos constitucionales, but also to the constitutional rights themselves, sino también a los derechos constitucionales en sí mismos, and to the institutionalization of the protection of constitutional rights by means of constitutional review. y la institucionalización de la protección de los derechos constitucionales mediante una revisión constitucional. This leads to three questions which are systematically closely connected. Esto nos lleva a tres preguntas que están sistemáticamente, estrechamente relacionadas. First, La primera, do constitutional rights have an absolute character? ¿los derechos constitucionales tienen un carácter absoluto? Second, does the principle of proportionality have an absolute character? Segunda, ¿el principio de proporcionalidad tiene un carácter absoluto? Third, does constitutional review have an absolute character? Tercera, ¿la revisión constitucional tiene un carácter absoluto? In order to answer this question, the distinction between the absolute and the relative has to bear a connection with the concept of the extent or degree of the absolute and the relative. Para responder a esta pregunta, la distinción entre lo absoluto y lo relativo tiene que tener una conexión con el concepto de la extensión o grado de lo absoluto y lo relativo. If the highest degree of the absolute has to be assumed at all three stages, then all constitutions will have to contain the same constitutional rights. Si se debe asumir el más alto grado de totalidad o el más alto grado absoluto en las tres etapas, entonces todas las constituciones tendrán que contener los mismos derechos constitucionales. All applications of constitutional rights will have to lead to the same results. Todas las aplicaciones de los derechos constitucionales deberán conducir a los mismos resultados. And the institutionalization of the protection of constitutional rights will have to be arranged everywhere in the same way. Y la institucionalización de la protección de los derechos constitucionales tendrán que organizarse en todas partes de la misma manera. By contrast, if the highest degree of the relative has to be assumed at all three stages, Por el contrario, si se debe asumir el más alto grado de relatividad en las tres etapas, then everywhere everything is possible. entonces en cualquier parte todo es posible.
the assumption that these two extremes have to be precluded suggests itself. La suposición de que estos dos extremos tienen que ser excluidos se sugiere a sí misma. This implies that the correct solution is going to consist in a connection of the absolute with the relative dimension. Esto implica que la solución correcta consistirá en una conexión de lo absoluto con la dimensión relativa. It is not possible to discuss this connection with respect to all three questions here. Aquí no es posible discutir esta conexión con respecto a todas las tres preguntas. I will confine myself to the second question. Me limitaré a la segunda pregunta. That is, to the absolute and the relative dimension of proportionality in the application of constitutional rights. Es decir, a la dimensión absoluta y relativa de la proporcionalidad en la aplicación de la misma en los derechos constitucionales. The first and the third level can only be illustrated by some examples. El primer y el tercer nivel solo pueden ser ilustrados con algunos ejemplos. An interesting case concerning the absolute character of constitutional rights as such Un caso interesante sobre el carácter absoluto de los derechos constitucionales como tales is the decision of the Australian High Court about the freedom of political communication. es la decisión del Tribunal Superior de Australia sobre la libertad de comunicación política. The Australian Constitution contains only mere fragments of constitutional rights. Aunque la Constitución australiana no contiene más que meros fragmentos de derechos constitucionales, The court added this right, freedom of political communication, to the Constitution. el Tribunal Superior consideró oportuno agregar este derecho a la Constitución. This was correct Esto era correcto, because this right has, as an abstract right, an absolute character. porque este derecho tiene, al ser un derecho abstracto, un carácter absoluto. The same is true with respect to the social right to an existential minimum, Lo mismo es cierto con respecto al derecho social a un mínimo existencial, added to the German Constitution in 2010 by the German Federal Constitutional Court. agregado a la Constitución alemana en 2010 por el Tribunal Constitucional Federal Alemán. Now, the absolute dimension is not only present at the substantive level, Ahora la dimensión absoluta está presente no solo a nivel substantivo, but also alive at the procedural or institutional level. sino también a un nivel procesal o institucional, That is the level of the third question. es decir, el nivel de la tercera pregunta. Here, it is absolutely excluded that the political authorities Aquí está absolutamente excluido que las autoridades políticas, especially the democratically legitimized parliament, especialmente el Parlamento legitimado democráticamente, that have selected the judges of the Constitutional Court, que han seleccionado a los jueces del Tribunal Constitucional, can dismiss them with the argument that they represent an unconstitutional interpretation of the Constitution. pueden desestimarlos con el argumento de que representan una interpretación inconstitucional de la Constitución. And if, as according to Article 190, Section 3, Y si, según el artículo 190, sección 3 of the Constitution of the Polish Republic, de la Constitución de la República de Polonia, the validity of a decision of the Constitutional Court depends
on its publication in some kind of law gazette, La validez de una decisión del Tribunal Constitucional depende de su publicación en el Boletín de Leyes. the political authorities that rule the edition of the law gazette Las autoridades políticas que controlan la edición del Boletín de Leyes en cuestión violate absolute rules of the institutionalization of constitutional review violan las reglas absolutas de la institucionalización de la revisión constitucional if they do not publish a decision of the Constitutional Court they consider as unconstitutional. si no publican una decisión del Tribunal Constitucional que consideren inconstitucional. I add, that is a very nice story. Este es un ejemplo muy bueno. I gave 1 year ago a lecture before the Constitutional Court of Poland. Hace un año di una conferencia en la Warsaw. Corte Constitucional polaca. Yes, and the decision of the Constitutional Court of La- Poland La decisión de la Corte Constitucional de Polonia is only legally valid solamente es legalmente válida if the executive, the Minister of Justice, si el ministro de Justicia publish the decision of the Constitutional Court publica la decisión de la Corte Constitucional in the Law Gazette. en el Boletín de Leyes. And the Polish government did not publish the decisions of the Constitutional Court they did not like. El gobierno polaco no publicó las decisiones de la Corte Constitucional que no les gustaba. I told them, you cannot do this. Yo les dije, ustedes no pueden hacer esto. I'm very happy they changed the practice in Poland. Estoy muy contento de haber cambiado las prácticas en Polonia. And my last sentence is the most decisive one. Only the Constitutional Court has the last word about constitutionality. Y mi última oración es la más importante. Solo el Tribunal Constitucional tiene la última palabra sobre constitucionalidad. The executive branch, which is controlled by the Constitutional Court, La rama ejecutiva, la cual es controlada por la Corte Constitucional, has no competence to control the Constitutional Court. no tiene competencia en controlar la Corte Constitucional. Yes. But now we go to level 2, the necessity of proportionality in the application of constitutional rights. La necesidad de proporcionalidad en la aplicación de derechos constitucionales. The problem of the absoluteness of proportionality comprises two questions. El problema de la totalidad de la proporcionalidad. Un segundo, por favor. The problem. This one? No. Wait for me. No, not yet. El problema, los principios. Here, the absolute. Absolute. Yes. Yes. Base of theory is the principle? No. Here, thanks. The problem of the absoluteness of proportionality comprises two questions. El problema del carácter absoluto de la proporcionalidad comprende dos preguntas. First, the question of the absoluteness and relativity of the principle of proportionality as such. Primero, la cuestión de lo absoluto y lo relativo del principio de proporcionalidad como tal. And second, the question of the absoluteness and relativity of the application of the principle of proportionality. Y segundo, la cuestión de lo absoluto y lo relativo de la aplicación del principio de proporcionalidad. The respective answers to these two questions presuppose an analysis as precise as possible of proportionality. Las respuestas respectivas a estas dos preguntas presuponen un análisis lo más preciso posible de la proporcionalidad. The tools for this are provided by principles theory. Las herramientas para esto son proporcionadas por la teoría de principios. Now, I add, yesterday I have already presented principles theory.
Ayer ya he presentado la teoría de los principios. and I do not want to repeat it here again. No me gustaría repetirlo hoy nuevamente. I only want to repeat that the principal theory leads to the weight formula, Solo me gustaría repetir la teoría de los principios que tiene que ver con la fórmula del peso you have on the screen, que tenemos en la pantalla, which shows us que nos muestra Primero. which elements are relevant qué elementos son relevantes in proportionality analysis, en el análisis de proporcionalidad, namely II, intensity of interference, ya sea II, se refiere a intensidad de la interferencia, WI and WJ, the abstract weight of the principle, WI y WJ, los valores abstractos del principio, and the reliability of the empirical and normative assumptions y la plausibilidad de los conocimientos y las proposiciones empíricas. that is the identification of the elements. Esa es la identificación de los elementos. But it is not enough Pero no es suficiente to identify the elements. solo con identificar estos elementos. As important is Es muy importante to identify as exact as possible identificarlos tan exacto como sea posible, the relations between the elements. identificar la relación entre los elementos. If we would have only to identify the elements, Si solo fuéramos a identificar los elementos, we would not need mathematics. no necesitaríamos de la matemática. But in order to identify the relations between all 6 elements, Pero en orden de identificar la relación entre los 6 elementos, on the right side of the equation, en el lado derecho de la ecuación, which determine the concrete weight los, of the cual- principle, los cuales determinan el peso concreto del principio, they must be connected by mathematics. deben estar conectados por matemática. And perhaps I can mention this here. Tal vez podría mencionar este año, There has been a conference in Estonia, ha habido una conferencia en Estonia, one of the Baltic states, uno de los estados más nuevos. who in this state we have the highest level of electronic technique in Europe. En este estado se tiene el nivel más alto de tecnología de Europa. And the Estonian people has used my weight formula La gente de Estonia ha usado mi fórmula del peso to apply artificial intelligence para in the aplicar, application of law, inteligencia artificial a la aplicación justamente de la ley, not in a constitutional court, no en una corte constitucional, but in the control of the communication in the internet, Twitter, Facebook, and so on. pero en el control de las comunicaciones vía Internet, tales como Twitter, Facebook, etc. I have written a commentary on it. He leído un comentario acerca de esto. They controlled, developed it further, Han hecho un control y un desarrollo más allá. and this will be a matter of the future. Y este va a ser el asunto del futuro. Up to now, the electronic control works quite well, Hasta ahora el control electrónico funciona bastante bien, but not perfect. pero no es perfecto. But this is a thing not for an old man like I with 74 years, Esto no es una cosa para mí, un hombre de 74 años, who has difficulties with his computer, quien le cuesta mucho usar una computadora. but for the next generation. Esto es para las próximas generaciones. But the weight formula is the starting point. Pero la fórmula del peso es el punto de partida. Now, we go to Matthias Jestedt.
Okay. Now I go to some critics of the weight formula. Voy a leer unas críticas hacia la fórmula del peso And after this, we go back to the necessity question. y después vamos a volver a la pregunta de necesidad. Matthias Jestedt, Matthias Jestedt, an important professor at the Freiburg University in Germany, es un profesor en una universidad de Alemania, a great enemy of mine, un gran enemigo de mí and at the same time a great friend of mine. y al mismo tiempo un gran amigo mío. I like to have friends which are at the same time my enemies. Me gusta tener amigos que son al mismo tiempo mis enemigos. Matthias Jestedt has objected to the weight formula on the ground that, I quote him, its claimed or at least implied precision is, on closer inspection, revealed to be a mere illusion and then a methodological chimera. Matthias Jestedt se ha opuesto a la fórmula del peso sobre el terreno de que, cito, su precisión alegada o al menos implícita es, en una inspección más cercana, reveló ser una mera ilusión, o sea, una quimera metodológica. Along similar lines, Stavros Zacharakis, from Greek, speaks, I quote him, the myth of mathematical precision. En líneas similares, Stavros Zacharakis habla de el mito de la precisión matemática, which must be rejected where judicial reasoning is concerned. que debe ser rechazado en lo que respecta al razonamiento legal o judicial. At the first glance, the objection that the weight formula presents an attempt to replace argumentation by calculation, and that this is doomed to failure, and that the formula therefore can never ascend to the absolute dimension, does indeed suggest itself. A primera vista, la objeción de que la fórmula del peso representa un intento de reemplazar la argumentación por el cálculo está condenada al fracaso. La fórmula, por lo tanto, nunca puede ascender a la dimensión absoluta. Quiere decir que se sugiere a sí misma. And now we have and go a lot further. The mere interference. The mere reference. Okay, Yes. let me see. And I want to say it only in some words. I have argued against Jestedt and Zacharakis and many other persons. He argumentado en contra de Jestedt y Zacharakis en estos procesos. They say we don't need mathematics. Ellos dicen que no necesitamos matemáticas For judex non calculat. porque Latin. The judge does not make a calculation. los jueces no hacen los cálculos, He makes argumentation. hacen argumentaciones. Against this thesis against mathematics, En contra de esta tesis sobre matemáticas, I make up the argumentation thesis which I presented yesterday. hice la tesis de argumentación la cual presenté el día de ayer. The numbers in the weight formula, Los números en la fórmula del peso, for instance 1, 2 and 4, por ejemplo 1, 2 y 4, represent propositions. representan proposiciones. The interference with the freedom of speech is light, medium or serious. La interferencia con la libertad de expresión es ligera, moderada o seria. And these propositions can and must be justified in legal argumentation. Y estas proposiciones pueden y deben ser justificadas en argumentación jurídica. That is the argumentative character of balancing.
Ese es el carácter argumentativo de la ponderación. And I simply want to add, balancing is one of the oldest ideas La of law. ponderación es una de las ideas más viejas de todas. The Justitia, the God Justitia, El Dios de la justicia has in one hand, since antique times, tiene en una mano desde a tiempos de balancing antaño instrument, una balanza and in the other hand a sword. y en la otra mano una espada. Yes, that is, balancing is on the one hand the oldest idea of law, La ponderación es, por un lado, la idea más vieja en el ámbito legal and in mathematical form the most modern idea of law. y en su forma matemática es la idea más moderna legalmente. Yes. Then we continue here with this Okay. text. The mere reference to the argumentative character of balancing as part of proportionality analysis La mera referencia al carácter argumentativo de la ponderación como parte del análisis does not, however, yet suffice to establish the necessity and with this the absoluteness of proportionality. no es suficiente para establecer la necesidad y con esto quiero decir la totalidad de la proporcionalidad. And now we come to a serious logical problem. Ahora vamos a un problema lógico serio. There might exist other forms of argumentation which are more rational than balancing as explicated by the weight formula, or at least as rational. Pueden existir otras formas de argumentación que son más racionales que la ponderación, como se explica en la fórmula del peso, o al menos igualmente racionales. And now we have identified Ahora hemos identificado the main problem el problema principal of the necessity. de la necesidad. This problem is a problem of alternativity. The problem of alternativity. Este es el problema de la alternatividad. That is, I add this. We never have a complete list of all possible alternatives. No tenemos una lista completa de todas las posibles alternativas. We can make an analysis only of the alternatives we have learned about them. Podemos hacer un análisis únicamente de las alternativas que hemos aprendido. There might be alternatives Pueden which haber- we do not know. Pueden haber alternativas las cuales no conocemos. And therefore, we have an open question. Entonces nos hacemos otra pregunta. The weight formula, the weight formula should be better, more rational than all alternatives we know, Si la fórmula del peso es mejor o es más racional que todas las otras alternativas que conocemos, then the weight formula wins the battle. Now, entonces la fórmula del peso gana la batalla en este momento. but in the future there might be a new idea Pero en el futuro puede que haya una nueva idea, which is more rational. la cual pues, pueda ser más racional. And we cannot this morning explore the whole future. Y esta mañana no podemos explorar el futuro completamente. We concentrate us on three alternatives. Nos vamos a concentrar en tres alternativas. The first is subsumption or classification. La primera es subsunción o clasificación. That is the core of the method of the United States Supreme Court. Ese es el método de la Corte Suprema de los Estados Unidos. The second is the reasonable test. La segunda es la prueba de razonabilidad. That is a method applied by British courts. Ese es el método aplicado por la Corte Británica.
And third, the protection of minimum positions. Por tercero, la protección de las posiciones mínimas. That is the main position of my enemies in Germany. Esa es la posición principal de mis enemigos en Alemania. That is, we look to the United States, to Great Britain, and to Germany. Referido a los Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña. First, the subsumption alternative or classification alternative attempts to shift the examination of violations of constitutional rights completely into the interpretation of the words used in the constitutional rights provisions. La alternativa de subsunción o clasificación intenta mover el examen de las violaciones de los derechos constitucionales completamente a la esfera de la interpretación, es decir, de las palabras utilizadas en las disposiciones de los derechos constitucionales. To be sure, there are cases that can be resolved by mere reference to the wording of the Constitution. Para estar seguros, hay casos que pueden resolverse por mera referencia a la redacción de la Constitución. And I make it as short as possible. Voy a hacerlo lo más corto posible. This, however, cannot be performed in a rational way in cases of collision of constitutional rights. Esto, sin embargo, no puede realizarse de manera racional en casos de colisión de derechos constitucionales And of collision of a constitutional rights with collective goods. o en el caso de la colisión de derechos constitucionales con bienes colectivos, Like collective goods, protection of environment. como la protección ambiental. That must be enough. Eso debe ser suficiente. The second alternative is the reasonableness test. La segunda alternativa es la prueba de razonabilidad. The concept of reasonableness is understood in very different ways. El concepto de razonabilidad se entiende de maneras muy diferentes. A narrow version is to be found in the British Wednesbury judgment from 1948. Se encuentra una versión limitada en el juicio británico de Wednesbury de 1948. According to it, a decision is unreasonable when it contains, I quote the British court, something so absurd that no sensible person could ever dream that it lay within the powers of the authority. Según esta, una decisión no es razonable cuando contiene, y cito, algo tan absurdo que ninguna persona sensata podría alguna vez soñar o imaginar que está dentro de los poderes de la autoridad. Fin de la cita. An absurdity test, such as this is, however, too weak. Sin embargo, una prueba de absurdo como esta es demasiado débil. A broad version of reasonableness, or ragionevolezza, as the Italian Constitutional Court calls it, includes in this concept everything in principle that can count as a criterion of practical correctness. Una versión amplia de razonabilidad o ragionevolezza, como la Corte italiana lo llama, incluye en este concepto todo lo que en principio puede contar como un criterio de corrección práctica. If this comprises proportionality, and if the relation, as in Italy, ragionevolezza in Italy comprises proportionality, and if the relation of proportionality to the further elements is clearly determined, the reasonableness test is no real alternative to proportionality analysis.
Si esto comprende la proporcionalidad y si la relación de proporcionalidad con los elementos adicionales está claramente determinada, la prueba de razonabilidad no es una alternativa real al análisis de proporcionalidad. It is the point of the argumentation thesis that proportionality analysis is connected with further rules and forms of rational discourse. El objetivo de la tesis de argumentación es que el análisis de proporcionalidad está conectado con otras reglas y formas de discurso legal racional. A broad version of the reasonable test, however, is a poor alternative to proportionality analysis if it simply makes indistinct reference to a bundle of topics. Sin embargo, una versión amplia de la prueba de razonabilidad es una alternativa pobre al análisis proporcional si simplemente hace referencia indistinta a un conjunto de temas. The weight formula makes explicit which elements, one might even say which powers, are significant for the limitation of constitutional rights and how they are related to each other. La fórmula de ponderación hace explícitos qué elementos, incluso se podría decir qué poderes, son significativos para la limitación de los derechos constitucionales y cómo se relacionan entre sí. With this, it introduces in Aharon Barak's word, I have mentioned him already several times, the former president of the Israel Constitutional Court, it brings, I quote him, order into legal thought. End of the quotation. Con esto se introduce, en palabras de Barak, como ya lo he mencionado varias veces, cito, orden en pensamiento legal. The third alternative to be considered here is the protection of minimum positions. La tercera alternativa a considerar aquí es la protección de las posiciones mínimas, As brought into play in Germany by Schlink and Poscher. Quienes las han puesto en juego en Alemania fueron Schlink y Poscher. This alternative would make possible in constitutional law propositions such as the following. Esta alternativa haría posibles propuestas en el derecho constitucional como las siguientes. Now the proposition. The interference with the constitutional right is constitutional, even though it is serious and justified only by a reason with a low or light weight, for the minimal position is observed. Ahora viene la proposición. La interferencia con el derecho constitucional es constitucional a pesar de que es grave y justificada solo por una razón que puede ser de bajo o ligero peso, ya que la posición mínima es observada. For the thesis of minimum position, it is sufficient for the constitutionality of a suitable and necessary interference that the minimal position not be infringed. Para la tesis de la posición mínima es suficiente para la constitucionalidad de una interferencia, ya sea adecuada y necesaria, que la posición mínima no se infrinja. Constitutional interference, however, are justified interferences. Sin embargo, las interferencias constitucionales son interferencias justificadas. Now it seems to be true that an interference with the constitutional right is unjustified when it is certain that the interference is serious from the point of view of the Constitution, and the reason justifying the interference has, again, from the point of view of the Constitution, only a light weight. Ahora parece ser cierto que una interferencia con un derecho constitucional no está justificada cuando es seguro que la interferencia es grave desde el punto de vista de la Constitución
y que la razón que justifica la interferencia tiene, nuevamente, desde el punto de vista de la Constitución, solo un peso ligero. This implies that, according to the thesis of minimal position, Esto implica, según la tesis de la posición mínima, there exist unjustified, justified interferences. que existen interferencias justificadas, injustificadas. This leads, as my Italian colleague Federico Pedrini calls it, into the regno delle assurdità. Esto lleva a, como lo llamaría mi colega italiano, reino de lo absurdo. That is, it leads into the kingdom of absurdity. Esto es, por lo menos, justamente el reino de lo absurdo. Under the aspect of finality, no list of alternatives is complete. Bajo el aspecto de finalidad, no hay una lista completa de alternativas. Something new can always appear. Siempre puede aparecer algo nuevo. Nevertheless, the previous considerations give rise to the assumption that a proportionality as such will have a stability over time that compares with Aristotle's syllogistic. Sin embargo, las consideraciones anteriores dan lugar a la suposición de que la proporcionalidad como tal tendrá una estabilidad en el tiempo que se compara con el silogismo de Aristóteles. Should this assumption be true, the principle of proportionality would have absolute validity. Si este supuesto fuera cierto, el principio de proporcionalidad tendría una validez absoluta. And therefore, as a principle, a necessary character. Y por lo tanto, como principio, un carácter necesario. That is the end of the first part. Este es el final de la primera parte. My result is the principle of proportionality has an absolute or necessary character. Mi resultado es que el principio de proporcionalidad tiene un carácter absoluto o necesario. Now we come to the second part of my lecture, Ahora vamos a la segunda parte de mi lectura, the relativity and the absoluteness of the application of the principle of proportionality. la relatividad y totalidad de la aplicación del principio de proporcionalidad. And yes, I will confine myself to one case of the European Court of Human Rights in Strasbourg. Voy a referirme a un caso de la Corte Europea en Strasbourg. Yes, the case I want to present. Okay. The case I want to present concerns one of several kinds of discretion and setting discretion. El caso que quiero presentar se refiere a uno de varios tipos de discreción, a saber, la discreción de fijación final. The legislator has end-setting discretion to the extent in which the Constitution gives him the free choice of the reasons for interferences with constitutional rights, say, by explicit reservation clauses. El legislador tiene un criterio de fijación o ajuste final en la medida en que la Constitución le da una libre elección en cuanto a las razones de las interferencias con los derechos constitucionales mediante las cláusulas de reserva explícitas. And I would like to add, if the Parliament has discretion, Si el Parlamento tiene discreción and if the application of proportionality analysis depends on this discretion, y si la aplicación del análisis de proporcionalidad depende de esta discreción, then the application of proportionality test
is not necessary. Entonces, la prueba de aplicación de proporcionalidad no es necesaria. Let's look at the Lao-Tzu judgment of the Grand Chamber of the European Court of Human Rights as an example of end-setting discretion. Vamos a ver la sentencia Lao-Tzu de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que presenta un ejemplo de discreción o fijación final. I have very shortly already mentioned this discretion. Ya he mencionado esta decisión brevemente. The decision concerns the question of whether crucifixes in Italian state school classrooms violate the religious right to education on the part of the parents in Article 2.2 of Protocol number 1 of the European Convention of Human Rights. La decisión se refiere a la cuestión de si los crucifijos en las aulas de las escuelas públicas italianas violan el derecho religioso a la educación por parte de los padres en el artículo 2.2 del Protocolo número 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. And what concerns the children, their right to education in Article 2.1 of Protocol number 1, or their religious freedom under Article 9 European Convention of Human Rights. Y en relación a los niños, su derecho a la educación en el artículo 2.1 del Protocolo número 1, o su libertad religiosa en virtud del artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. After classifying the measure as interference, Después de clasificar la medida como interferencia, that is the crucifix as an interference with religious freedom. los crucifijos son una interferencia con la libertad religiosa. The court identifies as the reason for this interference the end sought by the Italian government. El tribunal identifica como la razón de esta interferencia el fin buscado por el gobierno italiano, Namely, to perpetuate a tradition, a saber, perpetuar o conceives important, una tradición que considera importante for the identity of Italy. para la identidad de Italia. That is, tradition and identity. Eso es tradición e identidad. As reasons for the interference with religious freedom. Con respecto a la interferencia de la libertad religiosa. With regard to this purpose, identity and tradition, and setting discretion is clearly assumed. Con respecto a este propósito, se asume claramente la discrecionalidad de fijación final. I quote the court. It says, the court takes the view that the decision whether or not to perpetuate a tradition falls in principle within the margin of appreciation of the respondent state. End of the quotation. Cito a la Corte considera la decisión de perpetuar o no una tradición. Esta cae en un principio dentro del margen de apreciación del Estado demandado. Fin de la cita. I just want to add, the European Court of Human Rights does not use, as I do and many of my colleagues, La the Corte term Europea de discretion, Derechos Humanos no usa como yo la discreción, but margin of appreciation. pero margina la apreciación. With this, the tradition is elevated to the rank of a countervailing principle. Con esto, la tradición se eleva al rango de un principio compensatorio. This principle, PJ, Este principio PJ, is tradition and identity, el principio PJ equivale a tradición e identidad. has to be balanced against the religious freedom as connected with education, PI. Debe ponderarse con la libertad religiosa en relación a la educación, que equivale a PI.
Now the European Court of Human Rights classified, in marked contrast to the German Federal Constitutional Court, the interference with religious freedom, that is II. Ahora, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos clasifica en marcado contraste con el Tribunal Constitucional Federal Alemán la interferencia con la libertad religiosa As light. II como leve o ligera. That is, I receives the value 1. Eso es decir que II recibe el valor de 1. The intensity of the hypothetical interference with the tradition principle through a prohibition of crucifixes is not clearly determined. La intensidad de la interferencia hipotética con el principio de tradición a través de una prohibición de los crucifijos no está claramente determinada. Much in the decision, however, indicates Sin embargo, gran parte de la decisión indica that the European Court of Human Rights assumes a moderate intensity or interference here. que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos asuma una intensidad moderada de interferencia aquí. Thus, IJ Por lo tanto, IJ receives the value 2. recibe el valor de 2. It can be assumed that the values of the two other variables of the weight formula are equal in the present case. Se puede suponer que los valores de las otras dos variables de la fórmula del peso son iguales en el presente caso. Therefore, they play no role in the determination of the concrete weight of Pi, that is of Wij on the left side of the equation. Por lo tanto, no juega ningún papel en la determinación del peso concreto de Pi, es decir, de WIJ, que está del lado izquierdo de la ecuación. For this reason, Wij receives the value a half. Por esta razón, WIJ recibe el valor de 1/2. This value is lower than 1. Este valor es inferior a 1. That implies that Pj, the tradition principle, takes precedence over Pi, the principle of religious freedom. Eso implica que PJ, el principio de tradición, tiene prioridad sobre PI, el principio de libertad religiosa. Thus, the interference is proportional. Por lo tanto, la interferencia es proporcional. And I just want to demonstrate the weight formula has now been used by me as an instrument of the analysis of the decision of the European Court. La fórmula de peso ahora está siendo usada como un instrumento de análisis en las decisiones del Tribunal Europeo. Much more could be said about this decision. Se podría decir mucho más sobre esta decisión. Here, however, only one point needs to be emphasized and generalized. Aquí, sin embargo, solo un punto necesita ser enfatizado y generalizado. The relativity generated by end-setting discretion consists in the fact that when, due to a case of the state's end-setting, the concrete weight Wij of the right affected is not greater than 1, then whether the holder of the right must suffer the interference or not depends on the decision of the state. La relatividad generada por la discreción de ajuste final consiste en el hecho de que cuando, debido a un caso de ajuste del Estado, el peso concreto WIJ, el derecho afectado no es mayor que 1. Entonces, si el titular del derecho está sujeto a la interferencia, no depende de la decisión del Estado. This, and that is my conclusion, is a clear case of relativity
or contingency of the application of constitutional rights. Y con esto concluyo, este es un caso claro de relatividad o contingencia de la aplicación de medidas constitucionales. And now I come to the last page of my lecture, but our result is proportionality analysis as such is necessary, El análisis de proporcionalidad como tal es necesario, but the results of proportionality analysis pero los resultados del análisis de proporcionalidad are not always necessary. no son siempre necesarios. The Italian government must not follow the aim, the purpose of tradition and identity. el They gobierno- can do it. El gobierno italiano no debe seguir el propósito de las tradiciones, no deben hacerlo. And now our final question is, Ahora nuestra pregunta final es, are all applications of proportionality analysis ¿son todas las aplicaciones del análisis de proporcionalidad relative like the Laozi case? relativas como el caso Laozi? My thesis is no. Mi tesis dice que no. That is, there are relative applications of proportionality Eso quiere decir que hay aplicaciones relativas de proporcionalidad and absolute applications of proportionality analysis. y aplicaciones absolutas del análisis de proporcionalidad. I change now a little bit the Laozi decision, Ahora voy a cambiar un poco la decisión del caso Laozi and we will see that this is enough to make the step to absoluteness in the application of proportionality. y vamos a ver que esto va a ser dar un paso siguiente en la aplicación de la relatividad absoluta. My last small chapter. The relativity of the Laozi decision, however, does not imply that each and every application of the proportionality principle is relative or contingent. Sin embargo, la relatividad de la decisión de Laozi no implica que todas y cada una de las aplicaciones del principio de proporcionalidad sean relativas o contingentes. It suffices to change the case a little bit in order to arrive at absoluteness or necessity in the application of proportionality. Es suficiente alterar un poco el caso para llegar a la totalidad o la necesidad en la aplicación de la proporcionalidad. If the case would not concern crucifixes at the wall, Si el caso no se refería a los crucifijos de la pared, but the obligation of all pupils to participate in a common praying of our Father, sino en la obligación de todos los alumnos a participar en una oración común de Padre Nuestro at the beginning of a school day, al comienzo del día escolar, independently of whether they are Christians or not. independientemente de si son cristianos o no. The picture would change completely. La situación cambiaría por completo. The intensity of the interference, that is II, La intensidad de la interferencia, que equivale a II, with the freedom of religion con la libertad de religión, would increase radically. aumentaría radicalmente. It would no longer be a light interference. Ya no sería una interferencia leve. On the contrary, it would have to be classified as more than a moderate interference. Por el contrario, debería clasificarse como más que una interferencia moderada. That is, as a serious interference. Eso es decir, como una interferencia grave. I would receive the value 4. Y recibiría el valor de 4.
Now, the intensity of the interference with IJ by not, that is tradition and identity, by not allowing the obligatory common Christian praying does not increase. Ahora, la intensidad de la interferencia con IJ, que equivale a la tradición, no permite la oración cristiana común obligatoria, no aumenta. What is more, one might even assume that the Italian tradition and identity is stronger infringed by a ban of crucifixes at the wall than by a ban of obligatory common Christian praying. Es más, incluso uno podría suponer o se podría suponer que la violación de la tradición e identidad de Italia es mayor a la prohibición de los crucifijos en la pared con respecto a la prohibición de la oración cristiana común obligatoria. But that shall not be further explored here. Pero eso no se explorará más allá aquí. It suffices to state that the value of IJ Es suficiente notar que el valor de IJ is now lower than that of II. es ahora más bajo que el de II. If one assumes that it is a moderate interference, Si uno asume que esto es una interferencia moderada, what is represented by the value 2, que está representada por el valor 2, and if the other variables continue to have on both sides the same values, y si las otras variables continúan teniendo en ambos lados los mismos valores, PI, PI, religious freedom, la libertad de expresión religiosa, receives the concrete weight 2. recibe el peso concreto 2, That is WIJ es decir, WIJ is greater than 1. es mayor que 1. What means that the freedom of religion, Lo que significa que la libertad de religión, PI, PI, has precedence over the protection of tradition and identity. tiene prioridad sobre la protección de la tradición y la identidad, That is over PJ. lo cual equivale a PJ. That is to say that the obligatory common Christian praying is disproportional Esto quiere decir que la oración cristiana común y obligatoria es desproporcionada and therefore unconstitutional. y por lo tanto inconstitucional. I come now to my last 3 sentences. Ahora voy a decir mis últimas 3 oraciones. We have noticed the principle as such is necessary, Nos hemos dado cuenta que un principio así es necesario, but there are cases which are relative. pero Lao Tzu. hay casos como el de Lao Tzu en el cual es relativo. But our second example, Lao Tzu sozusagen common praying, Pero nuestro segundo ejemplo de la oración común de Lao Tzu comes to a necessary result. se refiere a una necesaria, a un análisis necesario. My sum is now, this is a case of an application of the principle of proportionality that is necessary. En resumen, este es un caso de aplicación del principio de proporcionalidad que es necesario. That shows that the application of the principle of proportionality, Muestra que la aplicación del principio de proporcionalidad, even when it is other than the principle of proportionality itself, incluso cuando, aparte del principio de proporcionalidad en sí mismo, not as such absolute, no es tan absoluto, nevertheless is not as such relative. pero tampoco es tan relativo. It comprises a relative as well as an absolute dimension. Comprende una dimensión relativa, así como también una dimensión absoluta. Thank you very much for Muchas listening to me. gracias por escucharme.